Bien, buenos días, estimados. Iniciemos la clase 2 de su curso de base de datos 1. Vamos a iniciar entonces con lo que son el modelado de datos. La semana pasada estuvimos viendo el diagrama de entidad-relación, en lo cual ustedes tuvieron una actividad que hacer, que por ahí la mayoría me lo entregaron. Y ahora vamos a ver lo que son los modelados de datos de los tipos. ¿Cuáles son los tipos básicos de modelo de datos que necesitamos conocer al momento de presentar el flujo o la información antes de realizar la base de datos para tener que presentársela a algún usuario o algún dueño de un negocio que ustedes necesiten presentarle el modelo de datos antes de crear la base, ¿sí? Bien, los modelos de datos definen cómo se esquematiza la estructura lógica de una base de datos. Los modelos de datos son entidades fundamentales para la introducción de la abstracción de una base de datos y definen los datos que se conectan entre sí y cómo se procesan y almacenan dentro del sistema. Los tres tipos de modelo, los tres tipos básicos de modelo de datos son los modelos conceptuales, los modelos de datos físicos y los modelos de datos lógicos, ¿sí? Son los tres tipos de modelos de datos que nosotros podemos verificar. Vamos a ver entonces a qué se refiere cada uno y cuáles son las características de esos modelos de datos. Bien, iniciemos entonces con el modelo de datos conceptual, ¿sí? Un modelo de datos conceptual identifica las relaciones de alto nivel entre las diferentes entidades. La semana pasada estuvimos viendo las diferentes entidades que nosotros íbamos a manejar en una base de datos dependiendo de lo que nos solicitaban la persona que necesitaba crear la base de datos, ¿verdad? Entonces hicimos un ejemplo parecido al que vemos en pantalla, donde teníamos la entidad de cliente, la entidad de pedidos y entidad de artículos o productos, es lo mismo. Y había una entidad intermedia entonces que siempre tenía que interactuar ahí entre esas dos porque habíamos encontrado que ese tipo de relación era de muchos a muchos. Bueno, cuando entonces ya tenemos, digamos, ese diagrama hecho antes de crear la base de datos, nosotros podemos presentar estos modelos. Y el primer modelo es el modelo conceptual, el cual tiene características muy puntuales, ¿sí? Básicamente para poder presentar cómo es el concepto de la base de datos. En este modelo, solo lo único que lleva es el nombre de la entidad, que va normalmente encerrado aquí en un cuadro, en un rectángulo, el nombre de las entidades, de todas las entidades llevan el nombre. También indica cuál tiene relación, o sea, de una vez se hace un cruce de una relación como esta. Y también, sí, en este momento no se, en la modelo conceptual no se tiene que identificar ningún atributo, ¿sí? Solamente, ni ninguna llave, solamente los nombres de las entidades y el flujo de la información, ¿sí? Nombre de las entidades y el flujo de la información, que aquí quiere decir que cliente se comunica con pedidos, pedidos con pedidos de detalle y productos con pedidos de detalle, ¿sí? Entonces, en el modelo conceptual, solo se presenta esa información. ¿A quién se le debe presentar este tipo de modelo? Es a una persona que no tiene no tiene, digamos, conceptos o no tiene mucha referencia técnica de base de datos, que no conoce mucho. Entonces, ustedes le presentan el modelo conceptual y le explican cuáles son las entidades que ustedes van a crear en la base de datos y cómo se maneja el flujo, ¿sí? De esa manera entonces se lo presentan a ese, que puede ser un gerente de compañía, puede ser el jefe de una tienda, el dueño de un pequeño negocio, ¿sí? Para no abrumarlos con detalles como los atributos, el tipo de dato, la llave primaria, la llave secundaria. O sea, esas cosas a una persona normal que no maneje tecnología o que no maneje conceptos de base de datos, lo van a abrumar, ¿sí? Entonces, para eso se presenta el modelo conceptual. Se explica nada más el flujo de la información y los nombres de las entidades que uno piensa crear y le va explicando uno entonces a decir, bueno, estimado, miren, vamos a crear una estructura donde van a ir almacenados los clientes, que se llama clientes, aquí está. Ella se va a comunicar con pedidos. Ese pedido entonces va a llevar un detalle de los pedidos que está aquí
y en ese detalle de los pedidos se van a establecer los productos. Y ese es el flujo de la información. Bien, entonces así se explica a una persona que no necesita tener tantos detalles técnicos porque no los conoce y lo que va a hacer es a confundirlo o a abrumarlo. Entonces, este tipo de modelo, el modelo de datos conceptual, como le dije, se le presenta a personas de poco nivel técnico, ¿sí? No les interesa tanto detalle. Bien, el siguiente modelo es el modelo de datos físico, que al contrario del conceptual, es el que lleva todos los detalles, ¿sí? El modelo de datos físico representa cómo se construirá la base de datos. Un modelo de datos de forma física muestra todas las estructuras de tabla, incluye los nombres de las columnas, el tipo de datos de las columnas, las restricciones de las columnas, la llave primaria, la llave foránea o externa y las relaciones que hay entre ellas. Todos los detalles los lleva este tipo de modelo. Este es el modelo más detallado. Lleva el nombre de la entidad. Dentro se listan los atributos. Aquí está, nombre de los atributos. Y al lado del nombre de los atributos, entonces, se identifica los tipos de datos y en ocasiones, entonces, también el tamaño de ese tipo de datos. ¿Sí? Ejemplo, para el nombre, aquí le estamos diciendo que vamos a colocarle que el nombre va a ser de tipo varchar de 30 posiciones. Eso significa que el nombre va a tener un máximo de 30 posiciones, solo para el nombre. ¿Sí? O sea que no va a poder llevar una persona más de 30, o sea, más de 30 letras, entre letras y espacios, no va a llegar a 30, ese es el máximo. Entonces, ahí se identifica entonces varchar de 30 cada uno de los tipos de datos. Aquí teléfono varchar de 25, correo varchar de 25, ¿sí? Además de identificarse el tipo de dato y el nombre de los atributos o de las columnas que se van a crear o de los campos, también se le indica cuál es la llave primaria, ¿sí? En este caso se le indica ahí con un pequeño icono al lado. Se establece la relación que hay con pedidos y también pedidos entonces lleva las columnas o atributos, las llaves primaria y secundaria, ¿sí? Y los tipos de datos. Bien, entonces es lo que va a tener entonces los datos físicos. Todo el detalle. Se especifica el nombre de la tabla y las columnas, las llaves externas o primarias y normalmente aquí se hace lo que se llama normalización, que lo vamos a ver más adelante, que es evitar la duplicidad de información entre las tablas. ¿Sí? Este tipo de modelo de datos, al contrario del anterior, es el que se le va a presentar a una persona con conocimiento técnico, ¿sí? A un jefe de cómputo, a un gerente de tecnología. Cuando le van a presentar, fíjense que esta es la base de datos que vamos a hacer. Se la presentan así, ¿sí? Porque obviamente a una persona con conocimiento no le vas a presentar el modelo conceptual porque le va a quedar muy vacío. Al contrario aquí le estás presentando todos los detalles. Vamos a hacer una tabla que se llame así. Fíjense que aquí lleva, esta es la estructura que va a llevar todos estos campos y estos campos van a tener a su vez estos tipos de datos. Se va a comunicar con la otra tabla que tiene dos llaves, la llave primaria ID pedido, la llave secundaria o foránea ID cliente. Se relaciona con ID cliente y le explican todo. En ese momento, como esa persona que normalmente es de tecnología, tiene conocimientos del negocio y de tecnología. Entonces, ella le puede hacer algunas sugerencias, ¿sí? Le va a decir, ¿sabes qué? El teléfono, no le pongas varchar de 25, aumentale a 30, porque nosotros le ponemos el código de área y cuando es una código de área en Estados Unidos también se le pone el código se le pone un símbolo para el departamento o el estado y es un número mucho más largo y entonces te da unas explicaciones sobre por qué quiere hacer esa modificación. Y esa modificación se hace aquí, donde todavía no se ha creado la base de datos, ¿sí? Pero eso solo te lo va a poder decir alguien que tiene conocimientos técnicos de bases de datos. Entonces, por eso se le presenta toda la especificación, ¿sí? Entonces, modelo de datos físico, como les dije, lleva la mayor cantidad de detalles y se le presenta a alguien que tenga conocimiento de tecnología. Bien. Siguiente modelo de datos es el modelo de datos lógico,
¿sí? Este modelo de datos lógico en realidad es como un intermedio entre el conceptual, que tenía pocos detalles, y el físico, que tiene todos los detalles. ¿Sí? Entonces, un modelo de datos lógico puede ser presentado a algún gerente que tiene conocimientos técnicos, pero tampoco lo quieres abrumar con toda la información. ¿Sí? El modelo de datos lógico lo que lleva es el nombre de las entidades, nombre de los atributos, sin tipo, no se le especifica el tipo, y se establece también la llave. La llave, aquí va llave primaria, llave secundaria. ¿Sí? Nombre de la entidad, los atributos y las llaves. Nombre de la entidad, las llaves y los atributos. ¿Sí? Digamos que esto es lo más cercano o lo que teníamos nosotros la semana pasada con el diagrama de entidad-relación extendido. Estos son los datos que teníamos. Teníamos nombre de la entidad, atributos y el tipo de relación que había entre una y otro, el flujo. Básicamente es traer el diagrama de entidad-relación extendido, que tiene otra forma, ya se acuerdan, y lo traen acá y lo ponen en un cuadro como este, y es la misma información, solamente que plasmada de manera diferente. Entonces, este modelo de datos lógico, recuerden, solo lleva el nombre de la entidad, la relación que hay entre ellos, los atributos y las llaves. No llevan tipo de datos, ¿sí? Ese, digamos, que es la gran diferencia con el modelo de datos lógico, que no lleva tipo de datos. Bien, vamos a hacer una comparativa entre estos tipos de datos que acabamos de explicar, modelos de datos, mejor dicho. El conceptual, que es el primero, fíjense que solo lleva nombre de la entidad y la relación entre esa entidad. Eso es lo único que lleva el conceptual. ¿Sí? Solo lleva esas dos datos. Mientras que el lógico, además de llevar el nombre de la entidad y la relación, lleva los atributos, lleva las llaves foráneas, digo las llaves principales y las llaves foráneas. Bien. Ahora, el físico, además de que lleva toda la información, se dan cuenta que le cambia un poco el término a algunas cosas. Por lo menos ya no, el físico ya no usa entidad y ya no usa, digamos, relaciones, sino que ya le llama tablas y ya no le dice atributos, sino que le llama nombre de columnas o campos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el modelo de datos físico ya es una previa a la creación de la base de datos. Y en la base de datos, las estructuras se llaman tablas. Lo que nosotros mencionamos la semana pasada como entidad, cuando la vamos a convertir en la base de datos, se van a llamar tablas. Y lo que mencionábamos como atributo, se van a convertir en campos o columnas. ¿Sí? Entonces, en el modelo de datos físico ya se llaman diferente. Entonces, lleva nombre de la tabla, nombre de las columnas, el tipo de datos de las columnas, la llave foránea y la llave principal o si llave primaria. Bien, eso entonces es el cuadro comparativo de los diferentes modelos de datos. Bien, me detengo para hacerles cualquier consulta. ¿Tienen alguna pregunta o alguna duda sobre los modelos de datos presentados anteriormente? Profe, Sí. usted dijo que los lógicos son modelos que se le hacen a técnicos, ya cuando tienen el conocimiento. No, serían los físicos. Ajá. Sí, correcto, los físicos. Ujú. Y los conceptual, los lógicos, se le ya a personas que no tengan el conocimiento de base de datos. Exacto. Lo conceptual a una persona que no necesariamente conozca mucho sobre eso y cuando le vas a mencionar muchos términos, se pueden abrumar. ¿Sí? Ah, Eso ok. es, digamos, como un ejemplo que un dueño de una farmacia te llame y te diga, mira, yo sé que tú sabes hacer base de datos, necesito que me crees una base de datos para mis clientes, mis medicamentos, mis facturas, los teléfonos de los clientes, y te empieza a decir todo lo que quiere, y tú dices, ok, listo, te vas a tu casa, haces el análisis, haces el diagrama de relación, y le vas a presentar, ¿sabe qué? Esto es lo que yo creo que podemos hacer. Pero tú no le vas a presentar todo detalle. Mire, le voy a poner una llave primaria y le voy a poner unos tipos de datos, un varchar de 30. Él no sabe ni de qué estás hablando, no sabe ni qué significa varchar, no sabe qué significa llave primaria, va a pensar que tú vas con una llavecita. O sea, no tiene idea.
Entonces, como no tiene idea, mejor no mencionarle cosas como esa. Como es un dueño de una pequeña empresa que lo único que quiere es que le hagas una base de datos, tú le puedes llegar a decir, mire, pues aquí van a estar los clientes, aquí los pedidos, y el pedido se comunica con clientes. O sea, tú le vas explicando entonces, pero por eso se llama conceptual, así como que muy amplio, muy conceptualmente, no tan al detalle, porque esa persona lo único que va a hacer es a enredarse, ¿sí? Entonces, dependiendo de con quién uno hable, uno elige diferentes modelos, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? Ah, ok, ok, gracias. Ok. ¿Todo claro entonces con los modelos? Todo bien, profe. Bien, perfecto. Seguimos entonces ahora con, digamos que hasta ese punto vamos a dejar lo que es modelado de datos, eso vamos a seguir practicándolo, pero vamos a entrar ahora en lo que nos compete y de aquí en adelante va a ser nuestro instrumento de trabajo de aquí en base de datos, que se llama nuestra herramienta SQL o nuestro lenguaje SQL, que es un lenguaje de consulta, ¿sí? Vamos entonces de aquí en adelante a ver sobre eso. Bien, el SQL es el acrónimo de Structured Query Language, que significa un lenguaje estructurado de consultas, ¿sí? SQL, lenguaje estructurado de consultas. Es un lenguaje de acceso a base de datos que explora con la flexibilidad y la potencia de los sistemas relacionales y permite así una gran variedad de operaciones. Es un lenguaje declarado de alto nivel o de no procedimiento que permite una alta productividad en la codificación y la orientación a objetos. Bien, entonces SQL, como saben, es Structured Query Language, lenguaje estructurado de consultas. Lo manejan todos los gestores de bases de datos relacionales. Lo estuvimos viendo la semana pasada, algunos ejemplos. Hay muchos más, pero lo común que tienen ellos es que todos reconocen el lenguaje SQL. Todos lo reconocen o lo deben reconocer. Puede variar uno con otro en algunos detalles, como alguno va a pedir un punto y coma al final, otro va a solicitar en vez de modificación le digan modify, el otro le digan alter, el otro le digan, o sea, pequeñas cositas, muy pequeñas cositas que nosotros vamos a ver aquí. Y que les voy a decir cuál es la diferencia entre uno y otro cuando se dé, pero son muy pequeñas diferencias. Lo demás, todo lo reconoce las diferentes bases de datos. Bien, el SQL está dividido en 4 sublenguajes, ¿sí? En 4 sublenguajes y que está clasificado mucho más por la función que hacen esas instrucciones, ¿sí? Entonces, clasificaron por función las instrucciones, ¿sí? Entonces, se clasificó en 4, que es el primero, que es el DDL, ¿sí? Que significa Data Definition Language, que es el lenguaje para definir estructuras de datos, ¿sí? Este primero, entonces, digamos, esto nosotros lo vamos a ver hoy. La primera parte es el DDL. Y en el DDL, entonces, nosotros vamos a poder verificar el create, el alter, el drop, el truncate, el rename. Esos son los comandos más importantes del lenguaje de definición de datos, ¿sí? Son la parte más importante. Y esto lo que hace es crear estructuras, ¿sí? Cuando ustedes tienen una base de datos, digamos, completamente vacía, solamente tienen ese cascarón diciendo, bueno, aquí puedes hacer lo que quieras. Sí, entonces con el DDL uno va creando entonces estructuras al tamaño que le convengan y con la forma que le convenga. Sí, queremos una pequeña tabla así, o queremos otra pequeña tabla así, o queremos una tabla así. Entonces empezamos a crear, estas son estructuras que se van a crear dentro de la base de datos y nosotros somos los que vamos a decir qué forma va a tener cada estructura que yo quiero hacer, ¿sí? Cada una de esas estructuras más adelante le vamos a colocar datos, ¿sí? Y esos datos van a estar definidos siempre por el tamaño como creamos la estructura, ¿sí?
Y evidentemente, como este ejemplo, he creado varias estructuras de diferentes formas, van a caber diferentes datos y con diferentes posiciones, digamos así. Entonces, para poder tener una base de datos donde va a almacenar o albergar información, nosotros tenemos que crear primero estructuras. Y las estructuras se crean entonces con el DDL, que es la definición de estructuras o definición de datos. Bien. El segundo lenguaje o sublenguaje es el DML, ¿sí? Es este que está aquí, dice Data Manipulation Language, que es un lenguaje de manipulación de datos. ¿Qué significa eso? Luego de haber creado las estructuras en la parte 1, entonces ya nosotros podemos hacer inserción de datos, ¿sí? Cómo hacemos para insertar datos dentro de esa estructura previamente creada. Podemos actualizar datos, eso significa que elimino algún dato, o mejor dicho, modifico alguno de lo que estaba puesto aquí porque no me gustó y lo cambié. Elimino datos con el delete, eso quiere decir que puedo eliminar uno de lo que ya había hecho anteriormente o todos, ¿sí? Selecciono datos, lo que quiere decir es que hago una consulta a ver qué es lo que tiene, qué datos tiene toda esta estructura, eso lo hago con el select. Y otras instrucciones como el merge y el log table que no nos compete por ahora, ¿sí? Entonces, las 4 instrucciones que nosotros vamos a aprender son select, update, insert y delete. Y importante, con el DML, recuerden, manipulación de datos. Ya aquí manejamos datos. En la primera manejamos estructuras. 1, estructuras, 2, datos. Bien. El tercer sublenguaje es el DCL, ¿sí? Que es Data Control Language, es un lenguaje de control de datos que lo que permite es administrar y controlar los accesos. Esto lo trabaja mucho más el DBA, ¿sí? Como ya ustedes vieron, el DBA es el administrador de la base de datos, es uno de los eh, usuarios, los tipos de usuarios de la base de datos. Y esto solo lo trabaja el DBA. Él es el que da permisos y revoca permisos, ¿sí? Él dice, bueno, a esta tabla solo van a ver 2 personas o esta tabla lo va a ver todo el mundo. Tienen acceso hasta que puedan actualizar, no pueden borrar. Él va a darles todos esos permisos, ¿sí? Ese es el DBA. Y para eso tiene entonces el DCL, que es el tipo de manejo de esos permisos. Bien, el otro tipo de sublenguaje es el TCL, que es Transaction Control Language, que es un lenguaje entonces de control de transacciones. Y esto ya se va a manejar cuando estemos viendo temas como grabaciones de detalles, grabaciones de facturas, grabaciones por lotes. Sí, eso lo vamos a aplicar más adelante, bueno, ya bases de datos 2, porque es ya temas avanzados. Ahí lo que se puede es manejar lo que son las grabación por lotes, o sea, grabación de varias tablas a la vez, no independientes, sino todas a la vez, y o deshacer lo que uno hizo en alguna grabación con el rollback si es necesario. ¿Sí? Entonces, esos, digamos, son programación ya avanzada de base de datos y se crean con el TCL. Por ahora nosotros no nos vamos a meter con ese sublenguaje. Entonces, aquí marcamos automáticamente los comandos que nosotros vamos a ver. Bueno, el TCL no lo vamos a ver, solamente vamos a ver estos que están acá. El create, el alter y el drop con respecto al DDL y el select, el update, el insert y el delete con respecto al DML. ¿Sí? Eso es lo que vamos a ver nosotros en el curso, no solo hoy, sino en el curso completo. Vamos a ver todo lo que tiene que ver con estos 2 lenguajes, el lenguaje de definición o descripción de datos y el lenguaje de manipulación de datos. Bien, preguntas con los sublenguajes del SQL. No, profe. Bien, perfecto, seguimos entonces.
Bien, lo primero que vamos a hacer es darle un repaso a los tipos de datos. Ustedes ya conocen tipos de datos por los diferentes lenguajes de programación que han dado, pero vamos a aclarar algunos puntos con respecto a los tipos de datos que se usan aquí en base de datos y que algunos difieren de los lenguajes de programación. Bien, y obviamente es súper importante cuando vamos a definir las tipos de datos de los campos que vamos a crear. Bien, el primero que vamos a ver es varchar. Varchar es cuando tú quieres crear un campo alfanumérico, ¿sí? O una cadena que puede contener entonces letras, números, inclusive algunos símbolos, ¿sí? Y el varchar lo importante es que tiene aquí donde dice n, tiene un parámetro que le indica el máximo que va, la máxima longitud que puede tener ese campo cuando van a crearle o insertarle datos, ¿sí? Si yo digo que tengo un varchar de 2 posiciones, eso quiere decir que solamente 2 letras o 2 espacios o un espacio y una letra es lo que cabe allí, ¿sí? O 2 números, ¿sí? Aunque si le coloco números a un tipo varchar, él lo va a aceptar como si fuera un tipo texto, ¿no? No lo va a contar, o sea, no puede contarlo porque él lo ve como si fuera un texto y no como un número. ¿Sí? Entonces, normalmente en los tipos varchar, ustedes le van a colocar, es que van a poner nombres, apellidos, direcciones, teléfonos, ¿sí? Y la n lo que significa entonces es la máxima longitud que van a definir para ese campo. Bien, el otro tipo de dato es integer, que solamente pueden poner int, digamos, lo reconoce bien si ponen int. Si ponen integer completo, también lo acepta, la base de datos lo va a aceptar, pero suele no utilizarse la palabra completa. INT, suficiente, y normalmente los que manejan base de datos lo hacen así. Entonces ese es un tipo de dato obviamente de tipo entero, o sea, números cerrados, sin decimales, ¿sí? Números cerrados sin decimales, y el tipo entero de base de datos abarca mucho más que un entero de un lenguaje de programación que ustedes hayan visto ya. Sí, eso normalmente aceptan entre menos 32.000 a más 32.000. Bueno, aquí en base de datos, el número entero acepta inclusive millones o sea, pueden ser 3 millones, 5 millones, 7 millones, 8 millones. Él lo acepta, o sea que es un número amplio. Bien, cuando queremos entonces usar números, pero sí necesitamos decimales, nosotros tenemos que utilizar entonces el tipo de dato numeric. ¿Sí? Bien, entonces numeric tiene 2 parámetros. El primer parámetro, la P que está aquí, indica la longitud máxima que va a aceptar ese número. ¿Sí? Si yo coloco un numeric de 5 posiciones, ¿sí? Yo pudiera entonces colocar solamente un número así, digamos, 1, 2, 3, 4, 5. Eso serían 5 posiciones. Entonces ahí declaré un numeric de 5. Si hago aquí entre paréntesis 5,0, entonces yo puedo colocar un número como este, ¿sí? Y el máximo que aceptaría, digamos, el máximo aceptaría entonces el 9, 9, 9, 9 y 9. Bien, ahora, si ustedes quieren colocarle decimales, entonces ustedes dicen, ok, necesito un 5,2, ¿sí? Ahora, importante, ese 2 lo que quiere decir es que de los 5 que definiste, 2 lo vas a tomar como decimales, entonces él va a hacer esto, ¿sí? 5,2 significa, tu máximo son 5 y me quieres que de esos 2 yo tome 2 decimales, o de esos 5 tome 2 decimales, y entonces él toma los 2 últimos de la derecha, ¿sí? Entonces, esto sería el número máximo que podría ocupar si yo defino una variable numeric 5,2. ¿Sí? Por lo regular, este 5,2 solamente se tomaría cuando es un porcentaje, ¿sí? Pero si uno va a colocar un número ya para un valor, un dato como salario, montos, total de ventas o un precio,
Entonces uno va a colocar un número como, un numérico como de, digamos, de 12,2, numeric 12,2. Eso significa que puede abarcar muchísimo más números, ¿sí? Entonces ya sería un número bastante grande que podría abarcar. Y ya ese número es suficientemente grande como para que pueda ocupar cualquier número de algún valor, de algún costo, algún total de ventas. ¿Sí? Por lo menos aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Sí? Ahí están los 12. Y de esos, los últimos dos decimales. Estos dos decimales, los demás enteros. ¿Sí? Entonces, con numeric, tengan en cuenta siempre eso. La P significa la cantidad máxima de números que acepta y la D significa la cantidad de decimales a la derecha que va a tomar como números flotantes. Bien, el otro tipo de datos que vamos a estar viendo mucho es el tipo dates. Bueno, aquí fecha, básicamente. También existe lo que es el date time, cuando uno quiere no solo saber la fecha, sino también la hora exacta. Entonces, se ubica así. Con date solamente se graba fecha, y con date time, entonces te ubica la fecha y después la hora. Eso entonces cuando uno quiere precisión, digamos, verificar los registros, cuando se están haciendo la grabación de los registros, entonces uno normalmente puede colocarlo daytime para que él vaya en el momento exacto que hizo la grabación. Entonces él graba que fue a las 12:50 o a las 1:35, y con eso entonces puede sacar un tipo de estadísticas de tiempo, cuánto se demoró un proceso, cuánto se demoró una persona en atender una solicitud, lo que sea. Bien, pregunta con los tipos de datos, ahora que si lo comparan así mentalmente con las declarados en los lenguajes de programación. ¿Preguntas? Bien, no hay Lo que más preguntas. recomendado poner daytime que date normal, ¿no? En una base de datos. Depende de lo que quiera, pero sí se puede poner daytime y no hay ningún problema con eso. ¿Sí? No hay ningún problema. O sea, él se va a grabar así. Lo único que puede pasar es que cuando tú presentes después ese campo en un reporte, y muchos usuarios te van a decir, no, yo no quiero saber la hora. Pero no hay problema, porque entonces cuando tú despliegas esa información, ya hay maneras o hay técnicas de que tú solo tomes la parte de la fecha. ¿Sí? Entonces, tú de este tipo de datos, tú puedes tomar la parte de la fecha y la parte de la hora si quieres. ¿Sí? Entonces, digamos que puede ser que sea más conveniente porque tienes más información. Puedes tomar la hora o puedes tomar la fecha o puedes tomar ambas si necesitas. ¿Sí? Ok, gracias, profe. Ok. Bien, vamos entonces a nuestro primer comando, a nuestra primera instrucción de SQL. ¿Sí? Como dije, lo primero que vamos a ver son DDL, que es la que define una estructura. ¿Sí? Cuando definimos definir estructura es que ahora mismo no tenemos cómo meter la información hasta que nosotros creemos ese repositorio, como si fuera un envase, un repositorio. ¿Sí? Y tenemos que decirle cómo queremos que ese repositorio se cree en la base de datos. Es lo primero que tenemos que hacer. Para eso existe entonces una instrucción general de toda la base de datos que se llama create. Create lo que hace es crear objetos en la base de datos, ¿sí? Diferentes objetos, ¿sí? Puede crear tablas, puede crear procedimientos, puede crear vistas, puede crear índices, ¿sí? La instrucción create, obviamente, crear. Bien, entonces le ponemos al lado table, que significa que voy a crear una tabla. Una tabla es la estructura básica para nuestra base de datos. Lo que nosotros llamamos la semana pasada como entidad, ok, ahora será tabla. Entonces nosotros ponemos create table y el nombre de esa entidad o de la tabla como lo queramos llamar, ¿sí? La tabla nosotros lo podemos llamar como nosotros queramos. Lo único que, digamos, siempre tenemos que respetar esas palabras reservadas. Como ya ustedes saben, en programación hay algunas palabras que no se pueden utilizar. Bueno, en base de datos tampoco, ¿sí? Hay palabras que son precisamente todos los comandos que vamos a aprender, no lo pueden usar para llamar a la tabla. O sea, no van a poder llamar a la tabla create, por decirlo así. ¿Sí? No, o sea, no tiene sentido. Entonces, hay algunas palabras reservadas, son pocas, pero las hay.
Y ustedes se van a ir aprendiendo tan pronto vayamos viendo la mayoría de los comandos que vamos a ver en SQL. Entonces aquí va el nombre de la tabla o el nombre de la entidad si seguimos el diagrama entidad-relación de la semana pasada. Bien, con eso entonces ya tenemos que ya ahí va a ser el nombre de la tabla. Abrimos paréntesis, colocamos el primer atributo o primer campo, ID cliente. No pueden llevar espacios, digamos que aquí miren que hay un subrayado, esto es un subrayado. No pueden colocar ID, espacio cliente, ¿sí? No puede haber espacios, tiene que ser todo junto. ID cliente, después del nombre del campo, hacen un espacio, ahí sí, para definir el tipo de dato que va a llevar, ¿sí? Tipo de dato. Y cuando es la llave primaria, ustedes le van a identificar aquí que es not null, lo que quiere decir es que esto es obligatorio y que no puedes dejarlo en blanco, ¿sí? Cuando es llave primaria, se ubica not null y después le voy a indicar cómo llamar llave primaria. Acá lo colocaron abajo en este ejemplo, pero digamos yo siempre les indico a ustedes una manera más fácil de hacerlo que ponerlo directo arriba. Eso lo vamos a hacer ahora en la práctica. Bien, pero lo importante de aquí, ID cliente, integer, y si es llave primaria, uno lo pone not null, ¿sí? El not null no solo lo lleva a la llave primaria, también lo puede llevar a algún campo que ustedes indiquen que quieren que sea obligatorio, ¿sí? Después vamos a ver eso. Bien, entonces, una vez terminas de colocar el primer campo o primer atributo, le colocas una coma para decir que ya terminaste y baja entonces con el segundo campo. Nombre del segundo campo, espacio, tipo de dato. En este caso, un nombre va a ser un alfanumérico, ¿verdad? Entonces colocan varchar y después analizan cuál es el máximo que ustedes piensan que puede tener el nombre y que no tenga problemas. ¿Qué significa que no tenga problemas? Cuando ustedes crean esta estructura, ustedes van a dejar eso listo y establecido así para siempre, que todos los datos van a ir con esa estructura. Lo que quiere decir es, si ustedes ponen nombre, ustedes dicen, hey, nadie se va a llamar con más de 15 y ustedes le ponen 15 aquí. ¿Bien? Pero entonces inician y todo va bien grabando en la base de datos y la gente viene y se suscribe a su base de datos y empiezan a crear clientes, ¿no? Manuel, María, Vanessa, Filomena, todo va bien porque ninguno pasa de 15 posiciones. Pero de repente viene algún extranjero de estos países donde se ponen nombres larguísimos, puede ser ruso o no sé, israelí, y de repente un nombre compuesto larguísimo, ¿sí? Que sobrepasa los 15 posiciones. Entonces, en ese momento que ese cliente llegue y le diga, sí, bueno, yo me llamo así, y un nombre compuesto que ocupa 17 posiciones, su base de datos no va a poder, tú no vas a poder grabar a ese cliente porque él tiene 15 posiciones y tú no le vas a decir, hey, voy a cortar su nombre. No, o sea, obviamente él no va a querer que le corten el nombre. Entonces, siempre tienen que pensar de que ustedes tienen que poner un máximo realmente que no llegue, que nadie llegue a ese máximo, porque nadie va a querer que su nombre se corte. Entonces, ustedes, digamos, no sean mezquinos en ese punto y ustedes pónganle algo relativamente, realmente que no vaya a tener problemas. Tampoco hay que exagerar, no van a poner un varchar de 100, porque vamos, no hay nadie que se llame con 100 posiciones en su nombre. Es imposible. Sí, entonces no hay que exagerar, pero tampoco quedarse corto. Entonces, busquemos un punto medio. 25 me parece bien. No conozco ni he visto en ninguna base de datos de nadie que tenga una persona que se llame con más de 25 posiciones. Podría ser un nombre de una empresa, que esas sí son grandes. Pero si un nombre de una persona, 25 posiciones es más que suficiente. Si quieren poner 30, perfecto. Bien, entonces espero que me haya explicado en el tema del límite y que ese límite debe ser, va a ser respetado siempre por la base de datos. Él nunca va a aceptar más nada de 25. Bien, terminan entonces de colocar su segundo campo, coma, el tercer campo, apellido, igual varchar de 25, coma, cuarto campo, y van poniendo todos los atributos que ya tenían en su diagrama de entidad-relación, ¿sí?
todo, mira, por lo menos dirección. Dirección es ideal que se le ponga siempre una cantidad grande, porque ahí obviamente la gente va a poner San Francisco, calle 67, oeste, cerca entrando por el Rey, segunda calle a la derecha. O sea, todo eso hay que sumar todas las letras y los espacios. Y si sobrepasa de los 100, entonces la gente ya no va a poder seguir colocando más. Sí, pero digamos 100, 150 para dirección es lo habitual. El correo electrónico, le pusieron un varchar de 50, perfecto. La edad, fíjense aquí importante, la edad tiene que ser número, integer, ¿sí? No me pongan aquí en alguna edad cuando lo van a querer definir que es un varchar, porque la edad no es un varchar, la edad no es un alfanumérico. Ustedes nunca van a poner una edad A, B, C, no. Ustedes una edad siempre van a poner 1, 2, 3, 25, 75, 40, 45, lo que sea, pero siempre un número, ¿sí? Entonces, el dato que van a alocar en esa posición de almacenamiento, en ese campo, tiene que ser entonces el tipo de dato adecuado. Edad integer. No me pongan edad varchar porque igual se lo voy a poner mal. No es correcto. Bien. Luego pueden definir entonces al final la llave primaria. Ustedes ponen una coma, ponen primary key y entre paréntesis ponen cuál es el campo de los ya definidos anteriormente que es la llave primaria. Ustedes le ponen entonces ID get. Ahí cierran paréntesis y con esa instrucción ya aquí ustedes crearon su primera tabla. O sea, ejecutan y con eso se crea la primera tabla. Bien. ¿Alguna pregunta aquí? Sí, profe, le iba a comentar sobre el tema de las claves foráneas. ¿Cómo sería en esa situación? Pues, ¿cómo señalaríamos que es una clave foránea para que no haya repetitivos en las tablas? Claro, la llave foránea, cuando la tabla tiene llave foránea, que no siempre, en este caso el cliente no tiene llave foránea, pero cuando tenga una llave foránea, entonces se pone aquí foreign key, se pone el nombre del campo y la llave foránea, lo principal, y que eso, bueno, lo vamos a explicar más adelante, es que tiene que llevar también con qué otra tabla es que hace relación, ¿sí? Ahí se tiene que establecer una relación. Así que cuando vayamos ahí, entonces yo te explico para no confundir entonces el término, pero sí se tiene que definir también, pero solo cuando exista. Recuerden que no todas las tablas llevan llave foránea. Ok, gracias, profe. Ok, listo. Bien, voy a dejar de compartir para irnos directamente al MySQL y que empecemos a ver cómo va a ser ese entorno que ustedes van a empezar a ver a partir de, bueno, ya de esta semana. No sé si alguno ya pudo hacer la instalación, si tuvieron algún problema. Profe, yo tengo una pregunta. Por ejemplo, Sí. yo actualmente no tengo servicio de internet. Yo lo que hago es que me llevo una laptop, instalo el programa primero y luego lo paso a un USB y lo paso a mi computadora de trabajo, pues. No sé si eso sea posible. Es que eso lo hice con C++. No sé si también se pueda con MySQL. ¿Cómo hiciste? Disculpa, ¿te llevaste una laptop? Ajá, A un familiar que tiene internet, ahí ajá. lo descargué. Lo pasé a un USB y del USB a mi computadora de trabajo. Porque es que la laptop no la uso para eso ya que es muy lenta. Solamente la uso para la portabilidad. Ok. ¿Eso es posible? Lo que pasa es que, bueno, tienes que instalar el MySQL en alguna de las máquinas. Me supongo que en la máquina que es la más rápida, que es la que vas a poder utilizar. No necesitas internet. ¿Sí? No necesitas internet. O sea, bueno, al momento de bajarlo, a descargarlo para después instalarlo, sí, pero lo tienes que bajar. Pero una vez instalado en una máquina, en la máquina que vayas a utilizar, ya no necesitas tener internet. Tú puedes ir creando de manera local. Eso es lo que hace el video que yo les subí, que es el tutorial. En el momento de descargarlo, sí necesitas internet para descargarlo. Lo instalas, lo configuras según lo que dice el video. Y luego de ya configurado, ya tú puedes utilizarlo de manera local. ¿Sí? Ya no necesitas internet de ahí en adelante. Puedes hacer todo lo que vamos a hacer nosotros, crear tablas, insertar información, actualizar información, consultar, todo lo vas a poder hacer de manera local. O sea que internet no vas a necesitar. Obviamente vas a necesitarlo al descargarlo, como te dije, y para enviarme la tarea. Pero digo, para hacer todo el trabajo, lo puedes hacer de manera local. Ah, ok, ok.
Profe, buenos días. Una consulta. Bueno, sí. Al momento que descargo el programa, según el video, la persona que está dando el tutorial, él descarga la parte personalizada y descarga solamente algunas herramientas y él mismo indica que es porque es a manera de tutorial. Sin embargo, hay otras versiones que son full, que tienen más herramientas ya configuradas directamente. ¿Cuál descargamos nosotros? ¿Tal cual como el video o seleccionamos las que traen más herramientas? No tal cual como el video, porque nosotros vamos a hacer instrucciones muy básicas. Y yo lo que quiero, como si todos lo vamos a instalar en la máquina, algunos pueden ser que tengan una computadora muy nueva con muchos recursos y otros pueden ser que no. Entonces, no vamos a estar utilizando grandes cantidades de herramientas del gestor, solo las básicas. Así que si instalamos solo lo básico, está bien. Ahora, si tu máquina tiene buenos recursos y lo puedes instalar, digamos, la opción que no sea la básica, hazlo, pero no la vamos a usar por ahora. ¿sí? Entonces, yo recomendaría que sea la básica nada más. Por eso en el video lo dice, que el video lo dice que nada más como para opciones educativas, esas mismas opciones que configura él están perfectas. Ah, ok, profe, gracias. Ok, listo. Bien, tenemos aquí, ahí ven, lo que ven en pantalla es el Workbench. SQL tiene la opción de, el MySQL como tal es el gestor, ¿sí? Una base de datos siempre va a estar dado por un server, y luego por una opción cliente, ¿sí? Digamos que está dividido en dos, un server y un cliente. En el video que yo les envío, ustedes ahí también le dan paso a paso, pero en realidad al final están configurando el server y también el cliente. El cliente de MySQL se llama Workbench, que es este que está aquí. Este es el cliente. Entonces, no son, digo, sí es un software aparte, pero viene, digamos, en el paquete, ¿ya? Entonces, esta es la opción cliente y está la opción servidor, que en el mismo tutorial se lo colocan, que configuran y él queda alojado allí. Y digamos que ya después que ustedes lo vean, él solamente se levanta, cuando ustedes levantan su Windows, levanta el servicio del servidor MySQL y ahí queda. Y entonces ya con el Workbench, que es que es el cliente, ustedes entonces consumen todo lo que tiene que hacer el gestor de base de datos. Bien, cuando ustedes inician entonces el Workbench, aparece esta pantalla. Regularmente, si siguieron las instrucciones del video, solamente le va a aparecer esta instancia que está aquí. Ya las otras instancias que tengo acá, esto digamos son cosas que yo, otras materias que digamos son más avanzadas y me creo otros entornos. Pero el único que ustedes van a aparecer es este que dice localhost, ¿sí? O local instance, que es la instancia local. ¿Sí? Entonces ahí yo le voy a dar doble clic, ¿sí? Y me va a abrir entonces este otro entorno que ya aquí, digamos, está entrando a mi instancia local, a mi máquina, y ahí entonces yo voy a hacer mis primeras instrucciones. Hoy, como es la primera vez, vamos a crear una nueva base, ¿sí? ¿Cómo es el tema con las bases de datos? Se crea una base de datos que tiene todos los recursos necesarios para crecer y luego nosotros vamos creando estructuras dentro de esa base, ¿sí? Entonces, las estructuras que vamos a crear son tablas. Pero primero, para poder alojar esa tabla, yo tengo que crear una base que soporte, ¿sí? O sea, primero se crea la base de datos y luego se crean las tablas. Varias tablas podemos crear, pero siempre tenemos que crear primero la base. Ahora, si hay otra base de datos donde ustedes puedan alojarlo, se hacen ahí. Pero como ahora estamos comenzando desde cero, vamos a iniciar creando una base de datos. Y esto lo vamos a hacer con el wizard que tiene el MySQL. Entonces, en esta parte izquierda de su pantalla o del Workbench, esta parte de acá, nos ubicamos aquí donde dice esquemas. En MySQL, la base de datos le dicen esquema. Entonces, aquí le van a dar botón derecho del mouse en algún lugar de aquí vacío y se le habilita unas opciones. Ustedes van a ir a la que dice Create Schema o Crear Esquema y le van a dar clic. Y de ahí va a aparecer una pequeña pantalla con un wizard que le va a decir, bueno, ¿cómo quieres que se llame tu esquema? Aquí arriba ustedes le van a poner entonces
Lo que quieran, en este caso yo voy a crear una base de datos que se llama clase 1. ¿Sí? Esa es mi base de datos, se va a llamar así. Lo de aquí entonces son los tipos de caracteres que ustedes van a manejar. Por ahora yo lo voy a dejar el default para no perder tiempo en eso. Clase 1 se va a llamar la base de datos y ya es lo único que tengo que hacer aquí, entonces darle apply o aplicar. Entonces selecciono aplicar, después de haber colocado el nombre, me manda como una opción que dice ¿estás seguro? Si quisiera crearlo con código, solo tengo que poner este código. Ahorita no me interesa crearlo por código, yo le digo aplicar. Y fíjense que entonces, bueno, digo finish. En este momento, la parte izquierda de acá ahora tiene algo que se llama clase 1. Fíjense que ahí creó la base de datos, la creó y creó su propia estructura interna, por decirlo así. Voy a abrir aquí. Déjenme borrar acá este círculo. Ok. Voy a abrir y ahí entonces él dice, te creé una opción para tablas, te creo una opción para que me grabes vistas, te creo una opción para que me grabes procedimientos almacenados y otra para que me grabes funciones. ¿Sí? Entonces él dice, aquí está para que tú utilices todos estos recursos. Bien, entonces ya nosotros tenemos entonces el esquema listo, o sea, nuestra base de datos listo para crear. En MySQL o el Word Branch que estamos usando, yo puedo tener varias bases de datos. Fíjense que aquí yo tengo como alrededor de 10 bases de datos. ¿Cómo sé cuál es la que voy a estar utilizando a la vez? La que está en negrita. Fíjense que ahora está en negrita una que se llama test. ¿Sí? Entonces yo voy a darle doble clic a clase 1 hasta que se ponga negrita. Ahí está, se puso negrita. Entonces yo sé que lo que haga aquí, en este sector de aquí, que se va a llamar, digamos, el espacio de trabajo, eso se va a ejecutar en bases de datos 1. Digo, en clase 1. ¿Sí? Si lo hubiera hecho sin moverme de base de datos, entonces se hubiera hecho en la otra base test. ¿Sí? Siempre tienen que tener en cuenta entonces eso. Cuando tienes varias bases, cuando se le tiene una, siempre se va entonces a colocar solo en esa. Bien, voy a quitar esto porque puede ser que no les aparezca. Una vez aquí, entonces ustedes si quieren abrir un espacio de trabajo, van a darle en este botoncito que dice más y dice SQL ahí arriba para el que tiene buena visión. Dice SQL en ese iconito. Entonces yo le doy ahí un clic y me aparece entonces el espacio de trabajo que les decía. Aquí es donde yo voy a trabajar. ¿Sí? Es un espacio de trabajo. Bien, voy a agrandarlo. Bien, aquí entonces lo que vamos a hacer es crear nuestra tabla. ¿Sí? Aquí como lo habíamos dicho en la instrucción. Fíjense que acá lo que me gustaría hacer es traer el diagrama de entidad-relación que teníamos la semana pasada. Me disculpan un momento, voy a cancelar esto para buscar el dibujito y tener nuestro diagrama aquí en la, digamos, en la pantalla para poder entonces saber de que yo me guío por el diagrama para poder hacer la base de datos. Voy a buscar entonces la clase de la semana pasada. Voy a buscar el diagrama que hicimos del caso 1, que todos me entregaron. Y ese es el que nosotros vamos a tomar ahora para hacer nuestra tabla. Bien, aquí está. Como la imagen. Bien, comparto de nuevo. Bien, aquí tengo el dibujo del diagrama de la semana pasada. Entonces lo que voy a hacer es tratar de acercarlo aquí. Si la tengo por aquí sería ideal. Bien, ahí estamos. Voy a agrandar aquí. Bien, entonces, create table es la instrucción, la primera instrucción que vamos a ver. De aquí entonces yo le tengo que decir, ok, ¿cómo se llama la tabla? Bien, la tabla se llama clientes. Aquí lo ven en el dibujo.
Entonces yo digo clientes. ¿Sí? Le doy a enter abajo, abro paréntesis. ¿Sí? Abro paréntesis y aquí inicio con mi primer campo. ¿Sí? Mi primer campo. Por lo regular, como una buena práctica, ubiquen la llave aquí. El primer campo debería ser siempre la llave. ¿Sí? Este es como un estándar que vamos a seguir nosotros. Aquí voy a poner entonces aquí mismo ID cliente, un espacio y le digo que es de tipo entero. Como le había dicho, voy a colocarle que not null significa que es obligatorio que cuando vayan a insertar un cliente me pongan su ID. Así que yo le voy a poner que es not null para obligarlo a que lo pongan. Así la base de datos me va a ayudar a obligarlos. Y en este espacio yo le voy a decir, esta es mi llave primaria. Entonces le voy a poner aquí, primary key. Así, primary key. Coma, le doy abajo. Entonces aquí, el segundo nombre. Y el nombre va a ser un tipo bar chart. Vamos a ponerle de 30 posiciones. ¿Sí? Coma, apellido. Y también voy a poner que es un bar chart de 30 posiciones. De ahí cédula. Fíjense que voy paso a paso según siguiendo el diagrama. Cédula, voy a poner un bar chart de cédula debería ser menos, voy a ponerle 20. ¿Sí? Y ahí sigo entonces con edad. Edad aquí es integer. De ahí sigo con teléfono. Teléfono sí le voy a poner bar chart de 25 posiciones. Y de ahí sigo con correo, que también es un bar chart de 30 posiciones. Bien. Fíjense que ahí terminé. ¿Sí? Cliente, nombre, apellido, cédula, edad, teléfono, correo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 campos. ¿Sí? Entonces ahí tengo mis 7 campos. Como terminé, le voy a dar un enter. Ya la última no le pongo coma, porque es la última, ya no hay continuación. La coma lo que quiere decir es continúo con el siguiente, continúo con el siguiente, continúo con el siguiente. Cuando ya no hay siguiente, ya no le pongo coma, sino que cierro la llave. Bien, ahí está la creación entonces de mi primera tabla. Y como ven, me basé en el diagrama. ¿Sí? Si ya no tenía que pensar los números de atributos, ya están listos, ya la llave primaria ya está identificada, no tengo que pensarla. Ahora, lo que sí tengo que analizar acá, que no lo tengo en el diagrama, son los tipos de datos. ¿Sí? Eso sí, no está en el diagrama. Entonces, ustedes van pensando en el número máximo o qué tipo de datos va a llevar ese campo. Nombre ya saben que va a llevar el nombre de una persona, apellido el apellido, cédula la cédula. Y entonces tienen que decir, bueno, el máximo que puede ocupar ese dato cuando lo van a ingresar. Y entonces ustedes lo colocan allí. O si es un numérico, usted le pone el máximo que es numérico y si tiene decimales. Si no es entero, entonces le ponen entero. Bien, ahí está mi creación de la tabla. Ahora yo voy a analizar un poco el tema y le digo, ¿sabes qué? Cuando van a ingresar clientes, yo no quiero que me vaya a ingresar un cliente sin nombre. Entonces aquí yo le voy a hacer un espacio y le voy a poner que tampoco acepte nulos. El nombre no acepta nulos. Le voy a decir el apellido tampoco acepta nulos. Y es más, te voy a decir, sin cédula tampoco me crees a nadie. Lo que quiere decir esto es obligatorio y es obligatorio. O sea, le estoy diciendo que estos que marqué son obligatorios. O sea, no me vas a poder crear un cliente sin ID. No me vas a poder crear cliente sin nombre, sin apellido y sin cédula. Tienes que tenerlo obligatoriamente. Si no lo tienes, no lo voy a poder crear. ¿Sí? Sin edad, ok, puede ser que no conozcas la edad. Sí, igual lo puedo crear sin edad. Lo puedo crear sin teléfono y lo puedo crear sin correo. ¿Ya? Cuando vayas a tratar de insertar información a esta tabla, si no tienes estos datos, la tabla va a decirte que no lo va a poder insertar. ¿Sí? Entonces, la tabla te ayuda o la base de datos te ayuda a que tú controles esas validaciones. ¿Sí? Entonces, tú dices, hey, sin cédula no puedes entrar. ¿Sí? No puedes entrar como cliente. Y eso va a depender también del dueño de la base de datos si quiere hacerlo así. ¿Sí? Pero por lo regular debe haber una cantidad de controles para uno también saber de que la información sea fiable y real. No van a crear un cliente solo con un nombre sin apellido y sin cédula. No tiene sentido, ¿verdad?
Bien, voy a darle aquí para ampliar entonces a este, para ver entonces lo que vamos a hacer. Bien, ya tengo mi estructura aquí. Entonces, para ejecutarla, porque yo solo lo único que hice fue escribir, es como escribir un programa, escribí la instrucción, no la he ejecutado, ¿sí? Para que la base de datos cree algo que tú, o inserte algo que tú quieres hacer, tú tienes que ejecutar el código, ¿sí? Entonces, lo que tú vas a hacer es, aquí puedes dejarlo así o seleccionarlo como quieras, es lo mismo porque solamente hay una instrucción, un comando, y le das a este rayito que está aquí. Hay dos rayitos. El rayito de la izquierda es el que es ejecutar. Si uno se coloca ahí con el mouse, seguramente te dice ejecutar. ¿Sí? Ahí está. Entonces, si yo ejecuto, lo que va a pasar es que aquí, en la clase 1, fíjense que todo lo que es tabla, vistas, procedimiento, está vacío. Ahí entonces ya se va a crear esa estructura. Voy a ejecutarlo, ¿sí? Le voy a dar aquí entonces a rayito, lo ejecuto. Aquí en la parte de abajo hay una opción que te dice, te va diciendo, digamos, como una bitácora de lo que va pasando, ¿verdad? Yo creo que ahora no se ejecutó porque no me salió nada en la bitácora. Voy a borrarla y voy a ejecutarla nuevamente. Seguramente no le di clic. Bien, ahí ahora sí, la ejecutó y dice acción, create table, y si sale un ganchito verde aquí a la izquierda en el status, eso quiere decir que tu ejecución salió correcta, no hubo error. Si hubo error, te va a dar un mensaje por acá, te va a decir error tal y tal y tal, ¿sí? En este caso, no fue así, salió bien. Entonces, voy a comprobar acá. Voy a mi base de datos, clase 1, le doy refrescar o refresh, y se van a dar cuenta entonces que ya creo aquí algo que se llama clientes. Ahí ya está mi tabla creada, mi estructura creada, ¿sí? Y de hecho, de ahí ya puede verse las columnas que creé, ¿sí? Si tiene llave foránea o si tiene disparadores o índices, ahí se pueden ver. Ahora mismo solamente están las columnas, aquí ahí se ven las columnas tal cual las fui creando. Y si se dan cuenta en la parte de abajo, fíjense en la parte de abajo, me sale aquí, bueno, tabla clientes y me dice, creaste ID cliente y es llave, fíjense que está subrayado, así tal cual lo pusimos en el diagrama de relación, y le pone aquí PK, llave primaria. Le pone aquí nombre, barra de 30, y va aquí dando la descripción de todo lo que ya hicimos. Importante, la creación de estructuras como la que acabo de hacer, acabo de crear una estructura, es permanente. Lo que quiere decir es que ya se creó en la tabla. Yo puedo ya borrar esto sin ningún problema y ya eso está creado. O sea, de hecho, si yo intento crearlo nuevamente, que voy a hacerlo, ¿sí? Ahí está, lo voy a seleccionar y de nuevo voy a ejecutar, me va a salir un error. Acá abajo se ve, fíjense. Y el error dice aquí, esta tabla ya existe. Ahí es lo que dice aquí. La tabla cliente ya existe. Eso quiere decir que el create table solo lo puedo crear una vez. No puedo crear varias veces el mismo cliente o la misma tabla de cliente porque ya existe. Entonces, la base de datos va a respetar lo que tú hiciste antes y no te lo va a permitir caerle encima, ¿sí? Entonces, no te va a permitir crear dos objetos con el mismo nombre, ¿sí? Entonces, esto solamente se crea una vez. Así que tengan eso muy presente cuando hagan sus prácticas, que ustedes lo corran y después que voy a correrlo de nuevo, le va a salir error porque si ya la creó, ya no la va a crear de nuevo y te va a salir error de hecho. ¿Preguntas aquí? Sí, profe. Ah. Si nosotros borramos, como usted dice, ya eso es permanente, ¿no? Podemos borrar el create table de clientes y hacer otro nuevo, pero por ejemplo ya sería producto, ¿no? Sí, ¿Es totalmente válido y ya se pondría directamente debajo de la tabla o habría que nosotros reubicar dónde queremos que vaya esa tabla? no, eso va directamente ahí. Imagínate, voy a crear así algo que llama aquí cliente 20, ¿hoy qué es? 25. Ajá. Cliente-25 y le doy crear. Ya él me dijo que sí se creó y voy a refrescar acá. Y fíjense que ahí entonces se creó cliente 25. Con la Ah, ok, misma ok. estructura, ¿sí? Entonces, la base de datos en realidad tú estás haciendo comandos
para crear objetos. Estás creando objetos con una estructura. Él no te va a, él te controla algunas cosas, como que existe, como que no crees con el mismo nombre, pero si, digamos, acabo de crear otra estructura, no va a decir, hey, hay una igualita. No, si le cambias el nombre, te la creas sin problema, ¿sí? Bien, para no confundir, yo lo que voy a hacer, procedo a borrar esta. Esto lo vamos a ver más adelante, se llama drop table, y lo que hace es borrar estructura. Bien, ya la borro. Ok, gracias, profe. Bien, listo, perfecto. Ahora vamos de nuevo acá para seguir con la presentación. Perdón, cambié la que no era. Bien, lo que acabamos de crear nosotros allá fue una estructura como esta, ¿sí? Internamente o físicamente, o mejor dicho, lógicamente, esto es lo que hay ahora mismo en nuestra nueva base de datos. Una estructura así, vacía, que dice, aquí estoy con esta estructura porque así me creaste, ¿sí? ¿Y qué dice cada una de esas estructuras? Lo que nosotros le creamos. Digamos, aquí abajo va a decir integer, varchar. Él está dispuesto a que ya se utilice. Recuerden, la definición de base de datos es almacenamiento de información que después vamos a utilizar. Ahí está, ya creada la estructura. A partir de crear la estructura, yo podría entonces empezar a colocar información acá, ¿sí? Nombre Manuel, apellido Beiro, cédula tal, edad tal, teléfono tal, y yo puedo empezar a incluir información acá, ¿sí? Eso es, digamos, ya está dispuesta con esta estructura, ¿sí? Y él va a respetar esa estructura, ¿sí? Entonces, si yo intento colocar aquí en la edad Todos los datos. una letra, Ven, no, Nico, vuelta. digamos, Corre. si intento ingresar entonces una letra, acá no me va a permitir porque respeta los tipos de base de datos. Digo, los tipos de datos que yo definí, ¿sí? Bien. Ahora, ¿qué pasaría si por alguna razón yo me equivoqué y me faltó un campo? ¿Sí? Me faltó una columna. O una columna de la que tengo la quiero cambiar. ¿Se puede hacer? Sí, sí se puede hacer. Digamos que a mí me faltó colocar aquí la dirección. Pero ya está creada, ¿sí? Cuando la tabla está completamente vacía como esta, no hay ningún problema en que yo la pueda borrar y crear con una estructura corregida. No hay problema. Pero ¿qué tal si ya alguien empezó a colocarme aquí datos? Tengo 5 clientes ya. Tengo 5 clientes. Y ahí me acordé de que no le coloqué la columna dirección. Yo no voy a decirle a esos 5 clientes que ingresen nuevamente, ¿sí? Lo que voy a hacer es entonces agregar esta columna con su respectivo tipo de dato igual, porque SQL me permite hacerlo, ¿sí? Y así no molesto a que estos 5 registros, o sea, permanecen ahí sin problema. Yo puedo agregar entonces una columna. Bien, eso es lo que vamos a hacer. Y todo esto se puede hacer, ya como les dije, con el lenguaje DDL, que es lo que es la descripción de datos. Bien, entonces, para eso existe la instrucción alter. Alter significa cambiar o modificar o alterar, como quieran traducir. Alter. Entonces yo puedo hacer alter de cualquier objeto de la base de datos. En este caso yo voy a hacer alter de la tabla, ¿sí? Entonces, si yo quiero agregar un campo al ya existente, entonces yo puedo crear alter table, le coloco al lado el nombre de la tabla, después la instrucción add, que significa agregar, nombre del campo, y al lado el tipo de dato, ¿sí? Con esta instrucción, yo le voy a adicionar un campo o una columna a una tabla, ¿sí? Esa es la instrucción entonces para agregar una columna. Si quiero es modificar el tipo, porque digamos que a correo o a email le puse muy poco y quiero agrandarlo, entonces yo también lo puedo hacer. Coloco en la instrucción alter table, nombre de la tabla, seguido modify column, ¿sí? El nombre del campo que quiero modificar, porque obviamente no va a saber qué campo modificar. Yo le tengo que colocar aquí el nombre del campo
y el tipo de datos, el nuevo tipo de datos que lleva ese campo. ¿Sí? Digamos que yo le había puesto varchar de 25, ahora quiero aumentarlo a 30. Entonces yo puedo hacer eso poniéndole aquí alter table cliente, modify column, email, varchar de 30. Y entonces ya me modifica la columna. ¿Sí? Y si algún caso, entonces, yo lo que hice fue que coloqué una columna de más que no es correcta, no está bien. Yo puedo borrar la columna, ¿sí? Yo puedo borrar la columna con la instrucción drop. Entonces tendría que colocar alter table, la tabla, luego la instrucción drop column y le especifico el nombre de la columna a borrar. Ojo con esta instrucción. Esta sería la primera que yo le digo aquí, ojo, le pongo un asterisco. Si por alguna razón yo voy a borrar una columna, tengo que tener en cuenta que voy a borrar los datos que están dentro de esa columna si ya existen datos, ¿sí? Si ya la tabla que vimos hace un rato de clientes, el cuadro que puse, en correo ya hubiera tenido datos y yo ejecuto esto, drop column correo, se va a perder, se va a eliminar la columna con todo y datos, ¿sí? Entonces, eso es importante porque esto no se puede hacer a la ligera, ¿bien? El drop no se puede hacer a la ligera porque lo que hace es borrar. Y si borras por error alguna columna que no era la adecuada o no habías respaldado la información anteriormente, puedes tener un problema, ¿sí? Entonces, esta es la instrucción alter, la que se va a hacer para modificar o alterar alguna de las columnas previamente hechas, ¿sí? Entonces, es lo que vamos a hacer nosotros ahora en MySQL, ¿sí? Bien, recuerden que ya yo tengo mi tabla y esa tabla tiene su respectiva estructura y acá abajo la podemos ver la estructura ya establecida que fue la que hicimos hace un momento, ¿sí? Pero digamos que ahora lo que yo necesito es agregar la dirección que se me olvidó agregar la dirección porque en el diagrama también se me había olvidado. No hay tanto drama. Yo puedo hacerlo. Entonces pongo aquí alter table, el nombre de mi tabla. Seguido, puedo colocar de una vez el add, ¿sí? Add y ahí coloco entonces lo que quiero agregar. Digamos, en este caso voy a agregarle dirección. Creo que aquí es add column. Creo que no. Ahora, veamos. Se me olvidó si es add column, dependiendo si es MySQL. Bien, dirección y el tipo de datos aquí, varchar. Y vamos a decir que le voy a poner varchar de 100. Esto lo puedo hacer aquí al lado o lo puedo pasar abajo, como quieran. A mí me gusta hacerlo aquí, ponerlo aquí abajo como para verlo de una manera más gráfica, pero lo pueden hacer así y no hay ningún problema. Bien, fíjense entonces acá yo le estoy diciendo que quiero agregar una columna a la tabla de clientes. Voy a borrar la bitácora de abajo y voy a ejecutar esto, ¿sí? Entonces ejecuto, me sale aquí en verde diciendo tu ejecución fue correcta. Entonces, fíjense ahora en esta estructura que está en la parte de abajo, que ahorita se muestra como la anterior porque no la he refrescado, pero si yo refresco acá arriba y selecciono tablas, ahí entonces ya va a estar una columna que se llame dirección, varchar de 100 ahí, que antes no estaba, ¿sí? La acabo de agregar gracias a esto, ¿sí? Entonces, la agregué con el add. Bien, pero ahora resulta que me quedé corto con haberle puesto varchar de 100. Bueno, resulta que hay direcciones mucho más largas porque la gente quiere decir que está al lado de la delta y frente del Pío Pío y toda esa cosa. Entonces, no hay tema. Yo puedo hacerlo. Le pongo alter table clientes. Pero ahora le voy a poner modify column. Le estoy diciendo, quiero modificar modificar la columna de la tabla clientes,
Pero me va a decir, ok, pero ¿qué columna quieres? Entonces yo pongo dirección. ¿Sí? Y ahí entonces, bien, ahora yo lo que quiero es un bar chart de 150. Bien. Entonces, listo. Él dice, me parece que está bien, ejecútala. Bien, aquí aprovecho para decirles algo. Ven que aquí hay un pequeño símbolo como si fuera un error. Lo que pasa es cuando yo hago aquí en mi área de trabajo del MySQL, cuando coloco más de una instrucción, que ya en este punto son más de una instrucción, él dice que necesita que las instrucciones terminen en punto y coma para que él sepa que hay una continuación, ¿sí? Eso es si quiero poner más de una instrucción en mi área de trabajo, que en este caso digamos que sí lo quiero hacer, ¿sí? Le puse un punto y coma y ya me quitó entonces el error ahí. Entonces, él va a pedir siempre este punto y coma para terminar la instrucción. Dice, aquí terminó una instrucción, aquí comienza otra, ¿sí? Entonces acá yo le voy a poner punto y coma. Bien, cuando tengo dos instrucciones aquí, si yo ejecuto, le doy aquí el rayito para ejecutar, él va a ejecutar todo de nuevo. O sea que de nuevo me va a hacer esta. Y ahí me va a dar un error porque va a decir, ¿quieres agregar dirección? Pero si ya existe dirección. Y me da un error, ¿sí? Entonces, si yo quiero ejecutar solamente uno, yo selecciono uno, ¿sí? Y ahí ejecuto. Se va a ejecutar solamente el que está seleccionado. Grabar y me estoy... Bien. Entonces, ahí se modificó. Fíjense que acá decía dirección de 100, ahora al yo refrescar y seleccionar, ahí está entonces dirección 150. Ya se modificó. Bien, entonces esto lo pude hacer con el modificar. Estoy modificando una estructura previamente creada. Bien, ahora, ¿qué tal si por alguna razón agregué una columna o un campo que no querían que lo agregara? ¿Sí? Mi jefe me dice, ¿sabes qué? No me gusta que el campo correo se llame correo, me gustaría que se llamara email. Ok, yo puedo hacerlo, pero eso sí, tengo que tener en cuenta que si voy a borrar una estructura o un campo o una columna, se me va a borrar la información que está dentro. Pero si digamos no hay tema con eso, yo puedo entonces colocarla aquí, draw column. Y le voy a colocar entonces el que quiero borrar. Ya aquí no tengo que poner tipo de dato porque en realidad él no quiere hacer nada con el tipo de dato, quiere borrarlo, nada más. ¿Sí? Entonces, con eso yo puedo borrar una columna de mi estructura. Fíjense que recuerden que todo lo estamos haciendo con la estructura, ¿verdad? Bien, entonces ejecuto esto. Le doy aquí, selecciono para que no me ejecute todo lo que tengo en pantalla y ejecuto. Aquí me dice que salió correcto. Le doy refresh. Y aquí van a ver entonces que ya se fue correo. Correo no está como parte de la estructura de esa información. ¿Sí? O de esa. Bien. Entonces, con esto lo que hice fue borrar o dropear, que es lo mismo. Drop o dropeo, que se usa mucho el término. Lo que hace es elimina una columna de la estructura. Una columna de la estructura. Bien. ¿Preguntas hasta aquí? Profe, como usted dijo, Ya. no, sí, hay que tener cuidado porque si dropeas, se borra ya, no hay forma de echar para atrás, ¿no? Cuando dropeas ya borras por completo todo, Borrar lo que es la columna. Exacto. No hay, ok, ok. Sí, aquí en base de datos es algo importante que se me olvidó mencionarles. No es un editor de texto y no es un Word. O sea, no puedo darle control Z, no puedo darle control Más o U menos, o unto. No puedo echar hacia atrás. Si borré algo porque me equivoqué, se fue, o sea, se fue la data. O sea, en realidad se borró la data. Es por eso lo que es importante hacerlo backup.
las copias de respaldo, porque puede ser que a alguno se le vaya la onda y haga una ejecución inadecuada como ese drop. Y bueno, lo único que queda es llamar al DBA y decirle, acabo de meter la pata de manera magistral, búscate el último backup a ver cómo hacemos, ¿sí? Y eso pasa muchísimo en los centros de informática y a quedarse toda la madrugada tratando de arreglar el error, ¿sí? Y a ver que no haya consecuencia con eso, pero hay que tener mucho cuidado con ese drop. De hecho, los DBA normalmente lo que hacen es a los nuevos programadores o a los programadores que no es que tengan mucho tiempo en la organización, le quitan esta opción, le dicen revoco tu opción de dropear. Entonces, cuando tú intentas dropear, tú puedes hacer esto, pero cuando lo intentas ejecutar, te dice no tienes permiso para hacer drop, ¿sí? Por lo menos yo, que he administrado base de datos, yo se los quito a todos. ¿Sí? ¿Para qué vas a borrar columna? No, mejor no la borres. Yo prefiero que me hagan la solicitud a que borre columna a que la hagas tú. Sí, entonces hay que tener cuidado, pero sí, esto te borra y no hay manera de echar hacia atrás. Buscar el backup, restaurarlo y tratar de ver cómo recuperar la información y insertarlo es un trabajo grande. Es un trabajo grande. Gracias. Bien, ok, listo. Disculpen, por ahí puse mute porque está entrando un ruido. Bien, Profe, dígame. y si vamos a decir que en la columna de correo, yo quiero que ya no diga correo, sino email. Ok, entonces, preciso, eso lo que hice aquí, voy a borrar ya esto, que queda desfasado. Lo que hice aquí fue borrar, porque lo que es, el modify no te va a cambiar el nombre de una columna, eso sí no te lo permite hacer. Entonces, si quieres cambiar el nombre de una columna y la tabla esté vacía, digamos, o no hay mucho drama con cambiarla, tú lo que puedes hacer es dropear o darle drop a la columna, como dice aquí, y luego entonces lo que voy a hacer es un add, ¿no? Crearle una nueva. Clientes, y le pongo add email, y ahí le pongo entonces un varchar de 30 posiciones. Sí, entonces ejecuto. Y ahí refresco y se van a dar cuenta que ya aquí entonces tengo email. Lo que hice fue borrar correo y agregué email, ¿sí? Se puede hacer, pero recuerden, todas estas instrucciones de estructura son delicadas. Se puede hacer al principio de la creación de una tabla, se puede hacer al principio de la creación de una base sin problema. Pero cuando ya hay data involucrada, ojo que es delicado, ¿sí? Pero nosotros tenemos que aprender a hacerlo porque tenemos que aprender a ejecutar todas estas acciones. Bien. Ok. Sigamos. Bien, vamos a ir acá. Vamos entonces a la instrucción drop. Hace un momento estábamos viendo drop, pero a manera de borrar una columna. Pero también podemos borrar la tabla por completo, ¿sí? Borrar la tabla completo sería entonces esta instrucción que está aquí, ¿sí? Ahora, ¿se imaginan si borrar una columna era delicado? Borrar la tabla es mucho más delicado, ¿sí? Porque esto se borra todas las columnas con toda la data que está dentro, ¿sí? Entonces es delicado. Hay que tener mucho cuidado, se puede hacer. Entonces ustedes colocan drop table, nombre de la tabla, siempre y cuando sepan completamente seguros de que se puede borrar y que no hay problema porque van a reemplazarla por otra, no hay data importante, es una tabla temporal, es una tabla que se creó solamente para hacer un proceso y ya hay que borrarla, entonces se puede ejecutar. ¿Cómo la ejecutó? Drop table clientes, le doy a ejecutar y se fue a la tabla, ¿sí? Ojo que esta es mucho peor que la otra, ¿sí? Ojo con esta, bien. Pero esta es la instrucción que se hace, drop table. Bien, entonces, digamos la última instrucción que vamos a estar viendo el día de hoy, porque me gustaría entonces entrar ya en el otro lenguaje o el otro sublenguaje que es el lenguaje de manipulación de datos. Hasta ahora hemos visto estructuras, creación, modificación, borrar una columna, agregar una columna. Eso es DDL. Esta será la primera instrucción DML, que es manipulación de datos.
Y obviamente todas estas instrucciones de ML ya vienen con datos. Y estos datos pegados o tienen que ir unidos a la estructura que ya creamos, ¿sí? Tiene que haber una estructura creada para poder insertar datos. Bien, entonces la primera instrucción va a ser insert, ¿sí? Insert lo que hace es inserta registros con datos a mi estructura, ¿sí? ¿Cómo sería la instrucción? Coloco aquí insert into, nombre de la tabla, que ya debe estar previamente creada, obviamente. Voy colocando abro un paréntesis, coloco los campos de la tabla separados por coma, cierro paréntesis, coloco la instrucción values, abro paréntesis y empiezo a colocar los datos según el mismo orden de los campos que están arriba, ¿sí? Aquí 2, Juan, Pérez, 37. En ese orden sería ID cliente, nombre, apellido, edad, ¿sí? Eso me inserta entonces mi primer cliente, ¿sí? Entonces, vamos a ver rápidamente esta instrucción en MySQL para, digamos, cerrar por hoy. Bien, entonces ya tengo, acá abajo tengo la estructura, así que digamos que va a ser fácilmente mi instrucción. Recuerden, esta va a ser la primera instrucción del DML, que es Data Manipulation Language. Bien, entonces aquí es insert into, nombre de la tabla, entre paréntesis, los campos, ¿sí? ID cliente, nombre, apellido, cédula. Voy a llevar esto abajo nada más para que entre todo, pero en realidad puede ser seguido, no hay ningún problema con eso. Edad, teléfono, dirección, email. Está. Bien, ahora values, abro paréntesis, y en el mismo orden que fui colocando arriba los campos, le voy a colocar entonces los datos en ese mismo correspondiente orden, ¿sí? Y aquí algo importante que me gustaría que pusieran atención. 1, cliente 1, voy a poner aquí Manuel, paréntesis, digo, cierro, coma, Beiro, coma, aquí voy con todo lo demás. Ojo aquí, el número 1, que es el cliente 1, que se va a grabarse aquí en ID clientes, es un número. El número va así, tal cual el dato. Se coloca el dato sin ningún problema. Bien. Pero cuando vamos a colocar datos a campos que son de tipo varchar o fecha, el dato tiene que ir con apóstrofe, encerrado en apóstrofe al principio y al final, ¿sí? O sea, aquí ven, Manuel tiene apóstrofe al principio y al final. Una vez terminé con Manuel, coloco coma, eso significa que voy con el otro campo. Beiro, también apellido, es de tipo varchar, o sea que va entre apóstrofe y le pongo apóstrofe al principio y al final. Cédula también es de tipo varchar, así que de una vez yo sé que va entre apóstrofe. Coma, siguiente campo. Edad. Ojo, ¿qué tipo de datos es edad? Entero. Entonces no van apóstrofe, es la edad. Entonces aquí, la edad. Coma. Sin apóstrofe. Teléfono, ¿qué tipo de dato es? Varchar. Ok, entonces va en apóstrofe. Entonces pongo el teléfono. Coma. ¿Qué viene? Dirección. Yo pongo aquí entonces dirección. Siguiente, ¿qué es? Email. Es Varchar. Va entonces entre apóstrofe y coloco acá mi correo. Bien, ahí termina la instrucción. Insert into, nombre de la tabla. Voy colocando los campos. Cierro paréntesis. Y después con el values, los datos.
en el mismo orden. Si el dato va hacia un campo que es numérico, coloco el número nada más. Si es bar chart, tengo que encerrarlo en apóstrofe o comilla sencilla, la que es comilla sencilla. Igual el apellido, igual la cédula. La edad ya es numérica, entonces lo pongo directo aquí. Teléfono es bar chart, dirección es bar chart y correo es bar chart. Bien, veamos. Entonces yo selecciono y ejecuto. Voy a borrar aquí la bitácora para ver si me sale bien o me sale mal. Le doy a ejecutar y ahí me dice que salió bien. ¿Sí? ¿Cómo sé si efectivamente eso está grabado? Bien, la instrucción que vamos a ver a profundidad la próxima semana. ¿Cómo sé que algo está creado? Entonces le coloco select, asterisco, from, clientes. Bien. Select es la instrucción para consultar. Asterisco indica quiero que me enseñes todas las columnas. From lo que le indica es de dónde voy a sacar la información y el nombre de la tabla. ¿Sí? Siempre esta es la instrucción para consultar una tabla. Select asterisco from, nombre de la tabla, te consulta la tabla y te da todos los registros que tenga la tabla. Veamos. Ejecuto. Y aquí entonces ya me da mi tabla creada con mis datos. 1, Manuel Beiro, 8 tal, edad, teléfono, Gol, email. ¿Sí? Ahí entonces ya con el select asterisco from, ya ustedes entonces tienen la consulta a una tabla. Consulta a una tabla. Bien, lo importante es aquí con el insert es que yo puedo, digamos, de una vez aquí cambiar. Puedo insertar de una vez a otra persona. Bien, aquí le voy a poner M. Gómez. Listo. Ejecuto. Insertó. Verifico. Ahí está. María Gómez. Ahora, fíjense si yo por alguna razón me equivoco. Y aquí, no le cambio el ID. Y el ID mantengo un ID que ya existe. O sea, voy a grabar el 2 cuando ya el 2 existe. Aquí se ve que el 2 existe. Entonces, todo puede cambiar allí. Me va a dar un error. Ahí, voy a dejarlo así. Entonces, fíjense acá, voy a subir la bitácora, voy a borrar y voy a mandar a insertar. Esto me va a dar error. Aquí está. Y ahí dice que la llave está duplicada. Dice llave duplicada en el dato 2 porque es una llave primaria. ¿Sí? Por eso es importante entonces definir llaves primarias. Él está diciendo, recuerda que la llave primaria no se puede repetir. ¿Sí? Así que no puedes colocarle 2 porque ya el 2 existe. ¿Sí? Entonces, eso la base de datos lo controla, no me permite crear el mismo código porque él ya sabe que es una llave primaria, nosotros se lo definimos. Entonces yo tengo que decir, claro, disculpa, no, aquí es 3. Y ahí sí, entonces lo logra insertar. Hago un select. Y ahí están mis datos. Bien, ¿preguntas? Profesor, y por ejemplo, eso estamos viendo desde nuestra área, pero un cliente
¿Tendría que hacer lo mismo o simplemente ya nada más insertaría datos y ya? No, lo que pasa es que esto lo sabemos nosotros. Estas instrucciones, nosotros, los programadores. Porque cuando vas a hacer un programa, tú vas a hacer una pantalla donde se coloquen datos. Cuando la persona le dé aceptar o grabar, cuando ese botón venga con los datos, tú tienes que hacer esto. Tú dices, espérate, me voy a conectar a la base de datos y en una instrucción que ya vas a tener programada ahí, por decirlo así. A ver, donde pusiste el nombre, yo voy a poner aquí en el values, en el segundo values. Y entonces tú armas esto en tu programa. Cada vez que la gente ponga los datos aquí y le dé enter, tú haces esta instrucción dinámicamente, obviamente, porque lo vas a hacer solo una vez. Y cuando le dé grabar, él va y hace el insert. ¿Sí? Entonces viene otra persona, limpia los datos, pone otros datos, le da a grabar y hace el insert. O sea, esto lo vas a hacer tú, pero en tu programa. Dentro de tu programa. El usuario Ok. final, por decirlo así, solamente va a una pantalla. ¿Recuerdan cuando la semana pasada les dije los tipos de usuarios? Bueno, el usuario solo ve lo que el programador le deja. ¿Sí? Entonces, el programador es el que va a colocar todas estas instrucciones con un botón o con algunas opciones de que grabar o actualizar o borrar. Tú por dentro es que le colocas las instrucciones. Estos son como instrucciones tal cual en programación. Colocas esta instrucción y insertas los datos que te colocaron en la pantalla. ¿Sí? Pero esto es lo que tienes que hacer para que la base de datos diga, hey, efectivamente es. Para el usuario es transparente. Para el usuario solamente está agregando información, pero por atrás tú tienes el programador que hace el programa, tiene que colocarle esto. ¿Sí? Ok, gracias, profesor. Ok. Bien. Vamos, este es, bueno, es el último tema. Recuerden también el select, que la otra semana lo vamos a ver con mucho más detenimiento porque quizás es la instrucción más importante, porque es todo lo que tiene que ver con consultas y es muy, muy larga la cantidad de opciones que tiene el select. Lo vamos a ver con detenimiento, pero bueno, aquí por lo menos es la instrucción básica para consultar la tabla. Bien, ahora vamos a su plataforma. Déjenme ver si consigo la plataforma. Aquí está. Bien, y vamos a ver entonces las tareas que tienen esta semana. Esta semana tienen 2 tareas. Bien, tienen el quiz número 1. Este quiz es individual. Aquí está, ya está en su plataforma. Un video de apoyo siempre para reforzar lo que hablamos acá. Aquí entonces, no, disculpe, este nombre de clase se lo tengo que modificar. Ahora se lo modifico de una vez. Este nombre de clase no es correcto. El de ustedes, si no me equivoco, es BD 1552. Yo lo voy a cambiar aquí. Ahorita se lo cambio. Listo. Ustedes entran allí, colocan el nombre de la clase que yo les voy a indicar, colocan su nombre, su apellido y contestan las preguntas. Las preguntas van a ser todas de lo que vimos hoy. Yo les recomiendo que primero se lean el PDF que voy a subir, que es el que vimos hoy. Se los voy a subir. Les voy a subir la videoconferencia también, grabada. Y ustedes repasen eso antes de hacer el quiz. Tienen para hacer el quiz hasta el 29 de septiembre, dice aquí, que creo que es miércoles. Tienen hasta el miércoles para hacer el quiz. Son 10 preguntas, creo. Tienen que ver entonces con estas instrucciones. ¿Cómo hago un alter? Les voy a poner ahí varias opciones. ¿Cuál de estos alter está bien? ¿Cuál es el alter que tengo que hacer para agregar una columna? ¿Cuál es el alter que tengo que hacer para borrar una columna? ¿Cuál es la instrucción que me permite insertar? ¿Cuál es la instrucción que me permite consultar? Cosas como esas son las que van a ver en esas preguntas. Tienen hasta el miércoles para hacerlo. Bien, vamos a la otra actividad. Profe, ¿el quiz es con límite de tiempo? O sea, aparte no de la fecha de entrega, sino apenas que lo realizas, ¿tienes límite de tiempo No, para responder? ese no tiene límite de tiempo. Eso sí, solamente lo pueden hacer una vez, ¿sí? Ah, ok. Si por alguna razón lo hacen 2 veces, yo voy a tomar el primero, el segundo no lo tomo en cuenta. O sea, el primero es el que vale. Bien. Este video que tiene que ver mucho con el DDL, o sea, ya tiene que ver con todo lo que es el manejo de estructura, es su actividad número 2. Y entonces les voy a pedir que en base a esta estructura o este diagrama de relación que está aquí, ustedes me confeccionen las tablas de proveedores, de categorías y de productos. O sea, esta
esta y esta. Bien. Según lo que fuimos viendo hoy. Hoy yo hice una tabla, ¿sí? Entonces yo quiero que ustedes, estés en grupo, trabajo en grupo, hagan 3 tablas con la instrucción, o sea, solo la instrucción, create table, proveedores, abren paréntesis, colocan los campos, el tipo de datos, cierran paréntesis, ahí. Después hacen la segunda, create table, Esta tiene llaves foráneas, productos tiene llaves foráneas aquí. No hemos explicado lo de la llave foránea, así que ustedes la crean sin problema, la crean como un campo más, tipo integer, siempre se va a crear integer las llaves. Y ya no le ponen nada más. La otra semana vamos a explicar cómo es que se establece una llave foránea, ¿sí? Pero crean entonces las tres tablas según lo que hicimos hoy y utilizando este diagrama. Recuerden, no tienen que hacer el diagrama solo tienen que visualizarlo para ver las instrucciones create table. Esa es la primera parte, ¿verdad? O el primer punto, que sinceramente es el más largo. El 2 dice, indique la sentencia para agregar el campo dirección de tipo varchar de 100 a la tabla proveedores. ¿Sí? Entonces ustedes tienen que hacer aquí una instrucción para agregar ese campo. Luego de crear la tabla, obvio. Indique la tercera, indique la sentencia SQL para agregar el campo disponible de tipo integer a la tabla de productos. También es un alter table. Yo le doy hasta la ayuda de cómo lo van a hacer ahí. Bien, indique la sentencia SQL para modificar el tipo de dato del campo descripción de la tabla categorías para que sea un varchar de 150, también una instrucción alter table. La 5 indique la sentencia SQL para eliminar el campo stock de la tabla de productos. Y el 6 dice ingrese los registros que tenemos aquí, que aquí se ven, son 4 registros, a la tabla de proveedores que ya hicieron en el punto 1. Y la 7 dice coloque la sentencia para visualizar todos los datos de la tabla proveedores. Select. Si ven el video con detenimiento lo que acabo de hacer, lo van a poder hacer paso por paso, porque en el video yo hice todas las instrucciones, ¿sí? Bien, los criterios de evaluación. El create table es 50% de su nota de esta actividad. Son 3 create tables que tienen que colocar. Alter table 30%, el insert 15% y el select 5%. Esto tiene un porcentaje de su nota final de 10. Lo que yo necesito que me envíen aquí es las instrucciones. Uno, me envía los 3 instrucciones create table en un Word. O si la quieren hacer todos en la área de trabajo del MySQL y después lo copian y lo pegan en Word. 1, todas las instrucciones create. 2, toda la instrucción alter. 3, la instrucción alter. 4, la instrucción ahí. En 1 o 2 páginas seguramente cabe todas las instrucciones. Página de presentación con el grupo que es y las instrucciones abajo. Si quieren pongan el enunciado arriba y después abajo todas las instrucciones. Profe, Sí, ¿se escucha? Una pregunta. dígame. Es con respecto a lo de Word. Para las indicaciones ahí se puede hacer una captura de pantalla y pegarla en el Word. No, porque yo lo que hago es agarrar lo que ustedes me envían y lo corro para ver si funciona. En una pantalla no puedo hacerlo. En el Word, copien el texto que colocaron en el MySQL o vayan escribiendo y lo pegan en el Word. La misma instrucción, no la pantalla. No me envían pantallas porque eso no me sirve en realidad. Yo ejecuto, yo trato de ejecutar todo para saber si está bien. ¿Sí? Bien, estimados, entonces, una vez termine aquí, empiezo a hacer la grabación del video, se lo subo, también les subo el PDF y les habilito el quiz alrededor dentro de 1 hora, le habilito el quiz para que lo puedan ir haciendo. Esta actividad grupal sí tienen hasta el próximo viernes, el quiz tienen hasta el miércoles. Bueno, estimados, entonces que tengan buena tarde y nos vemos la próxima semana. Saludos. Igualmente, profe. Bueno, chao. Igual, profe.